Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes. Iglesia Reformada, una vez más, juntos, para estudiar la Escritura, el Día del Señor, donde los hermanos, como la primera iglesia primitiva, se juntaban, ¿verdad? Ellos se juntaban todos los días, pero también el primer día de la semana, ¿no? Bueno, la iglesia de Cristo hace lo mismo, el primer día de la semana se reúne, ¿verdad? Para juntos continuar adorando. El cristiano anda adorando, ¿verdad? Individualmente él anda adorando a Dios donde está. Pero después el domingo se junta con los hermanos para juntos adorar a Dios. Bien, vamos a orar para que Dios dirija esta predicación y se glorifique en los resultados. Padre, gracias, Señor amado, por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor amado, porque si estamos aquí es porque tú, oh Dios, nos has traído y tú, oh Dios, nos has ayudado a estar acá, Señor, a continuar tus caminos. Gracias, Padre amado, por darnos la oportunidad de estar juntos. Gracias, Padre amado, porque tú cuidas de tus ovejas. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos guías, tú nos alimentas. Por eso rogamos para que nos alimente. Aquí estamos, un grupo, un rebaño, Señor amado, de tus ovejas, con hambre y sed espiritual, Padre, porque queremos salir saciados de este lugar. Y oramos por tu palabra, Señor, que tu palabra es limpia, tu palabra es nuestro alimento espiritual, tu palabra es la que nos santifica, nos purifica. Padre, tu palabra es la que da vida, Señor, porque está dando vida eterna a aquellos que se arrepienten de su pecado y creen en el Evangelio. Y Padre, tu palabra, Señor, te alabamos por tu palabra, por dejarnos tu Biblia, Señor, para que nosotros podamos conocerte y dar al mundo a conocer al Dios de la Biblia. Señor, gracias. Y oro, Padre amado, para que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a examinarnos los unos a los otros. Padre, mirando tu palabra, el espejo, como dice ella misma se nombra, el espejo, la espada, que dejemos que la espada penetre en nuestra alma. Y Señor, que nos muestre nuestras falencias, nuestros pecados, nuestros errores, para poder ir cambiando, oh Dios, porque anhelamos ser como Cristo. Pero Padre, sabemos que tu palabra es la que nos va moldeando. Ayúdanos, Dios, a estar sensible a tu palabra, a dejarnos moldear. Señor, ayúdanos, Señor, a estar concentrados en tu palabra. Padre, gracias por darnos este privilegio. Oro, Padre, para que me des sabiduría para entender tu palabra y para poderla explicar. Señor, sabiendo que tú, oh Dios, eres el todo sabio. Tú eres, Señor amado, donde tú, oh Dios, eres la sabiduría. Señor, yo simplemente soy un siervo inútil, que me pongo en tus manos y ruego que me guíes. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? El Evangelio según Juan es el título del mensaje. Y vamos a tener una lectura en Juan 6, Juan capítulo 6, versículo 44 al 59. Vamos a ver si lo podemos terminar hasta el 59, ¿verdad? Por lo menos vamos a leer y bueno, vamos a ver si podemos terminar, ¿verdad? Avanzar un poquito más. Pero lindo, ¿verdad? Ir lento, pero dando pasos seguros. No apurarnos para poder entender y escudriñar mejor la Escritura, porque el Señor nos ha mandado eso, escudriñar la Escritura. Y la manera de escudriñarla es así, la mejor manera, ¿verdad? Ir paso a paso, despacito, y mirando lo que Dios dice, no lo que dice un hombre, el tema que Dios pone, no el tema que pone Gustavo, sino el tema que pone Dios. Bien, y vamos a tener la lectura, dije en Juan 6, versículo 44 al 59. Dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Y bueno, ¿qué es lo que estamos mirando? El tema que estamos tratando. Jesús, el pan de vida. Esta es la tercera parte del mismo tema que estamos tratando. Hace 3 domingos que venimos hablando de que Jesús es el pan de vida. Él mismo se autonombra como el pan de vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él vino a darnos vida eterna. Él es la verdadera comida. Él vino a dar su vida por todos aquellos que creen tengan vida eterna. Bueno, estuvimos mirando en la segunda parte el domingo pasado que Jesús es el pan de vida, ¿verdad? El Señor mismo le está enseñando a esta multitud ahí en la sinagoga y a nosotros también acá hoy en día, ¿verdad? Que Dios el Padre es el que nos lleva al Hijo, ¿se acuerdan que estuvimos mirando? Para que nos salve, es todo obra de Dios. No hay manera de ser salvos si Dios mismo no nos lleva a mirar al Hijo, a creer en el Hijo. Y el Hijo nos recibe, porque todo lo que el Padre da al Hijo, Él no lo echa fuera, dice la palabra, ¿verdad? Sino que lo recibe y le da vida eterna. Y bueno, el Hijo es el Hijo de Dios, vino del cielo. ¿Y qué vino a hacer el Hijo de Dios del cielo? A hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Y lo que el Padre, obviamente, le da al Hijo, Él no pierda ninguno, sino que Él los guarda, ¿verdad? Y Él le da vida eterna y en el futuro lo va a resucitar. La reacción de los oyentes, ¿cuál fue? Bueno, en vez de arrepentirse, se endurecieron. ¿Y qué hicieron? Empezaron a murmurar contra el Hijo de Dios, ¿verdad? Por eso el Señor les tiene que llamar la atención y le vuelve a repetir lo mismo, que Él es el pan que descendió del cielo. Pero igual continuaron murmurando. Ellos conocían a María y conocían al padrastro del Señor Jesús, ¿verdad? A José. Bueno, ellos no creyeron que su Mesías iba a venir a morir en una cruz. Ellos esperaban un Mesías que viniera a gobernar, que sacara a Roma del gobierno y ellos gobernar juntamente con el Mesías. Pero no habían entendido o no habían creído lo que decía Isaías, que el Mesías tenía que venir de una virgen, nacer de una virgen, ¿verdad? Ser concebido de una virgen. Ellos no lo creyeron, no lo entendieron y bueno, y por eso reaccionaban así. ¿Por qué? Porque ellos estaban ciegos, estaban muertos espiritualmente. Entonces la reacción de Cristo es volverle a repetir lo mismo. El Señor no cambia su versión. Porque a veces es verdad que hemos escuchado de los hombres decir, bueno, aquellos que asesoran a los que dan discursos, ¿verdad? Dice, bueno, el discurso pasado que diste fue muy duro. Muchas personas te dejaron, muchas personas no te siguen más, no te quieren escuchar, porque fue muy duro lo que vos dijiste. Vamos a cambiar el discurso para que las personas no se vayan, sino que te continúen siguiendo. El Señor no buscaba la gloria de los hombres. Entonces el Señor continúa repitiendo lo mismo, ¿verdad? Y bueno, lo mismo buscamos los creyentes, ¿verdad? Buscamos repetir las palabras de Dios. No estamos para agradar a los hombres. Bueno, el Señor vuelve a repetir, ¿verdad? Que solo lo que el Padre lo lleva al Hijo, o sea, el Padre lleva a las personas al Hijo, son los verdaderos creyentes y son los que el Señor va a resucitar en el día postrero. Juan 6, 45. Entonces, ¿qué hace el Señor? Para que ellos entiendan. Bueno, va lo que dicen los profetas. Por eso dice, escrito está en los profetas. Y serán, y serán todos enseñados por Dios. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Bueno, ¿quién es el que nos enseña al Hijo? ¿Quién nos enseña que somos todos pecadores y que tenemos que creer en el Evangelio? Bueno, el Padre es el que nos lleva al Hijo. Ya lo estuvimos viendo. El Señor Jesucristo usa el profeta, lo que dice el profeta Isaías, en capítulo 54, versículo 13, el Señor repite lo que dice Isaías para que vean la multitud que Él no está hablando por su propia cuenta,
sino está diciendo lo que ya dice en la Escritura, ¿verdad? Y lo mismo hicieron los apóstoles cuando miramos el libro de los Hechos. ¿Ellos qué citaban? ¿Algo nuevo? No, ellos volvían a hablar las profecías del profeta Joel, las profecías de lo que dijo Isaías, Jeremías, ¿verdad? Bueno, y lo del Señor es la manera de predicar. Por eso la manera de predicar, ¿verdad? Y enseñar la Escritura es hablar de lo que dice la Escritura, no de un pensamiento de un hombre o lindas palabras de un hombre, ¿verdad? Sino darle versículos y versículos para que entiendan que lo que estamos hablando no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Bueno, Cristo, gracias al Padre, que nos enseña lo que... Solo podemos ir, a Cristo gracias al Padre, que nos enseña la palabra de Dios, que somos todos pecadores y que no hay justo ni un uno. Ya lo vimos esto el domingo pasado, ¿verdad? No hay quien busque a Dios, Romanos capítulo 3 lo habla, lo dice bien clarito. Nadie de nosotros vino a buscar a Dios. Nadie de nosotros nació para ir a buscar a Dios, sino que nacimos ¿para qué? Para pecar, ¿verdad? Nacimos para pecar, somos pecadores. Solo el Padre es el que nos lleva, ¿verdad? Y nos salva por medio de su palabra, nos hace ver la palabra, qué dice la Biblia de mí y la necesidad que tengo de un Salvador. Todo eso es obra de Dios, no es obra mía. Bueno, después de ser salvo, Dios también nos alimenta, nos da de su Espíritu y su Espíritu Santo nos hace entender la palabra de Dios. Así que todo es obra de la Trinidad, no es obra nuestra, no es obra humana. Yo sé, yo conozco tanto la palabra porque vos no sabés cuánto yo entiendo y yo busco y yo... Mentira, nosotros no buscamos, es el Espíritu que nos impulsa, es el Espíritu que nos quebranta, es el Espíritu que nos da convicción de pecado, es el Espíritu que nos da hambre y sed de la palabra de Dios, es el Espíritu que nos lleva a predicar el Evangelio, es el Espíritu a memorizar la palabra de Dios, es el Espíritu que nos lleva a orar. Todo es obra de Dios. ¿Nosotros qué hacemos? Nada, ¿verdad? No le saquemos mérito a Dios. La obra de la salvación y la vida espiritual de cada creyente es todo obra de Dios. El hombre lo único que hace es pecar, desobedecer, ¿verdad? Tenemos al Espíritu, sí, pero también estamos en esta carne que lamentablemente no todos los días pecamos contra Dios, ¿verdad? Entonces somos como un tráiler, ¿verdad? Dios es el auto y nosotros somos el tráiler. El auto nos lleva. No es que nosotros vamos delante y decir, pará, padre, voy a ser yo, ¿verdad? Que voy a dirigir. Es algo ilógico ver un tráiler cinchando un auto, ¿no? Es siempre el auto adelante y el tráiler atrás. Bueno, esto es lo mismo. La vida espiritual siempre es Dios que va adelante, es Dios el que nos va llevando, es Dios que nos arrastra, nos lleva, ¿verdad? Para el buen camino, es Él que hace toda la obra. Por eso Él dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. ¿Cómo la va a perfeccionar? Porque Él va guiando, Él va adelante. Nosotros simplemente vamos atrás obedeciendo, nada más. Y después de ser salvo, el mismo Dios es el que nos enseña la palabra por medio de su Espíritu, ¿verdad? No hay nada humano en la salvación y en el crecimiento espiritual. No hay nada. Todo es obra de Dios. Todo lo hace la Trinidad. El Señor le está dando a entender a los judíos que estaban en la sinagoga con Él allí, que no habían aprendido nada de Dios. Ellos se jactaban porque eran judíos y porque, bueno, tenían la ley de Moisés. Pero ¿saben qué? Dios le está diciendo, ustedes no han aprendido nada. Sino lo único que tienen es una religión, y eso no lo va a salvar. Porque no creen en el Hijo de Dios, no creen en la palabra del Hijo de Dios. Por eso el versículo 46, Juan 6:46, dice, no que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Él solo ha visto al Padre. Él recibió el mensaje directamente del Padre, porque estaba con el Padre al lado, ¿verdad? Y vino del cielo, ¿para qué? Para darlo a conocer al Padre. Ellos no conocían al Padre. Solo el Hijo conoce al Padre y vino a darlo a conocer aquí en la tierra. ¿A darlo a conocer a quién? Al Padre. Ahora, después que el Padre nos lleva, nos salva, ¿nosotros para qué estamos en la tierra? Para dar a conocer al Padre. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Dar a conocer al Hijo, hablar del Evangelio y dar a conocer quién es Dios. Los atributos, la misericordia, la creación. Todo son los atributos de Dios. ¿Y quién lo va a dar a conocer? ¿Otra vez va a venir Jesús del cielo a dar a conocer al Padre? No, ya tiene la iglesia aquí, en la tierra, ¿verdad? Y nuestra tarea es expandir el reino, aquí en la tierra.
¿Cómo vamos a expandir el reino de Dios en la tierra? Predicando el Evangelio, ¿verdad? A las criaturas. Tenemos que dar a conocer al Padre. Esa es nuestra tarea. El Señor se fue y nos mandó. No dijo, bueno, si sienten que tienen que ir, y si te sentís bien, y si, mirá, si no llueve, o mirá, si te falta algo, bueno, está, dejá de lado. Primero buscar lo tuyo y después buscar las cosas de Dios. Dios no nos mandó a hacer eso. Dios nos mandó ir, pues, y predicar el Evangelio. No importa cómo te sientas, no importa qué condición estés, no importa el problema que estés pasando, lo importante es el Evangelio. Es lo más importante para Dios y para nosotros como creyentes, es el Evangelio. Por eso el cristiano, miramos la vida de Pablo, miramos la vida del Señor, ellos no estaban pendientes de su cuerpo, ni de lo que estaba pasando a su alrededor. Ellos estaban pendientes de que habían almas que había que predicarle y enseñarle la Escritura. Ahí como buen soldado, ¿verdad? Hoy hablaba con mi esposa, ¿verdad? Somos como los soldados, que ahí en nuestra casa está el cuartel enfrente, ¿verdad? Bueno, no, muchas veces el jefe va y le da la orden a 4 o 5 soldados, y esos 4 o 5 soldados tienen que ir a hacer lo que el jefe le ha mandado, pero quedan 4 o 5 más esperando la orden del jefe, ¿verdad? Bueno, ahí está, pronto, estamos prontos, señor, aquí estoy, para cumplir tu orden, y ya la orden de Dios está toda puesta aquí en este libro. ¿Y quién la tiene que ejecutar? Los creyentes, los soldados de Jesucristo. Obviamente que una persona que no conoce a Cristo no lo va a hacer, porque no es un soldado, ¿verdad? No le podemos pedir a una persona que trabaja en la intendencia o en el municipio que obedezca al jefe del cuartel. ¿Por qué? Porque el jefe del cuartel tiene sus soldados, ¿verdad? Y el municipio tiene su intendente, donde es el que manda. Entonces no podemos decirle al jefe del cuartel que vaya a mandar a la intendencia, porque es algo ilógico, ¿verdad? Bueno, lo mismo, no podemos decirle al mundano que tiene que predicar el Evangelio, porque no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no está para eso, él es un mundano, está para servir a su padre el diablo, él no va a servir a Dios, solo los creyentes son los que sirven a Dios. Y son los creyentes verdaderos que el Padre los lleva al Hijo, ¿verdad? Y el Hijo es que le da vida eterna. ¿Para qué? Para vivir en el penthouse, en la playa, mirando el sol, qué lindo, voy a disfrutar el mundo. No, 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 el Señor no vino a disfrutar el mundo. El Señor vino a darnos ejemplo que en el mundo van a hallar aflicción. Él pasó primero las aflicciones. No solamente él, ¿verdad? Sino también los profetas de la antigüedad. Todos, ¿verdad? Pasaron aflicciones. Entonces, el que quiere vivir piadosamente, como dice Pablo a Timoteo, va a padecer persecución. Bueno, entonces, no, ay, qué horrible, Señor, mira lo que me está pasando. Bueno, te está pasando porque eres un hijo de Dios. Porque si no pasas persecución, ¿cómo vas a ser un hijo de Dios? Ahora es algo, ¿verdad? Confuso decir soy un hijo de Dios y no pasa ningún problema, me llevo bien con el mundo, me llevo bien con la iglesia, me llevo bien con todo. Bueno, hay un problema, porque la Biblia dice que no podemos servir a dos señores, o servimos a Dios o servimos al mundo, ¿verdad? Si somos fieles a Dios, el mundo no va a estar contento. Si somos fieles al mundo, Dios no va a estar contento. ¿Se entiende? Bueno, solo hay un Señor en la vida de cada persona, o el mundo o es Dios. Bien, entonces 6:47, Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Acá está la seguridad de la salvación. Tiene, no que tendrá o va a tener, no, tiene. Él tiene vida eterna. Los que creen en mí. ¿Quiénes son los que creen en Jesús? Los que obedecen al Hijo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esos son los que tienen vida eterna. Los que cada día se esfuerzan, ¿verdad?, a ser más leales a Dios. Los que luchan contra el pecado interno y externo, en la guerra espiritual que tenemos contra el pecado, bueno, esos son los que tienen vida eterna, ¿verdad? Son los que creen, son los verdaderos creyentes, son los que confían en el poder de Dios, porque lo aman, porque entienden que Él es quien nos amó primero, Él dio su vida, ¿verdad? Y por eso ahora el creyente sabe que tiene que dar su vida por el Señor. Él no da su vida por la iglesia, por un templo, Él no da su vida por una religión, Él da su vida por Cristo, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace? Porque Cristo lo hizo primero. Somos un sacrificio vivo, Romanos 12. ¿Cómo vamos a hacer un sacrificio vivo si lo menos que hacemos es sacrificarnos por el Señor y por el prójimo? Nos sacrificamos solamente por nosotros. ¿Y dónde está el amor de Dios? ¿Con qué tupés vamos a venir y decir Señor, Señor, Señor? Y Él nos dirá en el cielo, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les mando? Bueno,
los que creen en el Señor son los que tienen vida eterna, son los que se esfuerzan, ¿verdad? En su corazón, en su mente, en obedecer a Dios, los que luchan internamente. Bueno, ningún profeta, ningún hombre de Dios, ¿verdad? No pasó persecución, como dije hoy, sino que todos sufrieron. ¿Por qué? Porque eran fieles a Dios, porque creían, obedecían a Dios, ¿verdad? Entonces ningún profeta del Antiguo Testamento vino con esta autoridad. Ningún apóstol vino con esta autoridad, que vino el Hijo de Dios. Los que creen en mí tienen vida eterna. Le está diciendo a las multitudes. ¿Qué autoridad, qué palabra, qué seguridad nos da a nosotros como creyentes? ¿Verdad? Bueno, yo creo en Cristo. Bueno, tienes vida eterna, dice el Señor. Tú tienes vida eterna. Bueno, versículo 48. Juan 6, 48. Yo soy el pan de vida. Otra vez el Señor se pone su nombre, se pone un nombre, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Lo vuelve a reiterar. El que cree en Él tiene vida eterna. Creer es comer el pan. ¿Comer el pan qué? De vida, ¿verdad? El mundo se alimenta de su negocio, de sus pensamientos, pero ninguno de estos alimentos dan vida, sino que son pobres en espíritu, están muertos espiritualmente el mundo. ¿Por qué? Porque ellos estaban como este grupo de personas, ¿verdad? Y que buscaban el alimento para su estómago, el alimento para saciar su carne. Bueno, el Señor viene a darnos el pan de vida. Entonces, lo que el mundo busca no tiene ningún valor a los ojos de Dios. Pero los verdaderos creyentes son los que se alimentan y ponen su confianza en la palabra del Señor. Su confianza en la palabra del Señor. Mira a su alrededor como el salmista hoy. Qué horrible todo lo que está pasando. Mira, qué horrible, me están persiguiendo, me quieren matar, me desprecian, no tengo trabajo, no tengo dinero, qué horrible. Pero al final dice, pero yo confío en la palabra del Señor. Confío en Él. Y sé que Él no me va a dejar tirado, sé que Él no me va a dejar faltar nada. He envejecido, dijo David, y no he visto justo desamparado. Y bueno, esa confianza que tenía David era que tiene el creyente también hoy en día, el verdadero creyente. ¿Por qué? Porque se está alimentando con el pan de vida. Él no está mirando su necesidad física, sino está mirando su necesidad espiritual. Y por eso en primer lugar para su vida está el tema espiritual. Para él y para los que lo rodean, ¿verdad? Vivimos en un mundo que no busca lo espiritual. ¿Quiénes son los que buscan las cosas espirituales? Los cristianos. Y bueno, buscar las cosas espirituales es buscar el pan de vida, la palabra de Dios. Juan 6, 49 y 50. Juan 6, versículo 49 al 50. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Otra vez, el Señor, ¿qué hace? Se compara con el pan, ¿verdad? Porque ellos se jactaban del pan, del maná que comieron los padres. Pero dice el Señor, sus padres murieron. Yo vengo a ofrecer vida eterna, ¿verdad? Ustedes están enfocados en el alimento físico, pero yo no estoy hablando del alimento físico, yo estoy hablando del alimento espiritual. Y el ejemplo que pone es el maná que Dios le dio en el desierto a su pueblo para que comieran y se llenaran el estómago, ¿verdad? Para poder subsistir ahí en el desierto. Pero ese pan que comieron no les dio vida eterna, sino que se llenó la panza, ¿verdad? Pero ahora el Señor no viene, ¿verdad?, a hablar de comida, sino que viene a hablar de comida espiritual. O sea, viene a hablar de comida, pero no una comida física, sino una comida espiritual, el pan espiritual. Y no podían suplir, ¿verdad? Ese pan que comieron ellos no podía suplir las necesidades espirituales, sino solamente las necesidades físicas. Pero el Señor viene ahora, ¿verdad?, a hablar del pan de vida, el que suple las necesidades. Versículo 48 del capítulo 6 lo dice. Yo soy el pan de vida. Acá lo está diciendo. Él es el pan de vida, el único pan de vida. Por eso les dice el Señor que los que comieron el maná del desierto murieron. ¿Por qué? Porque no comieron el verdadero pan que da vida eterna. Bueno, Él sí es el pan que da la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él vino a morir, ¿verdad? Por aquellos que creen en Él. Bueno, ahora los versículos que siguen, el versículo 51 al 59, lo podemos dividir en tres secciones. En tres secciones lo podemos dividir. Uno, la declaración de Jesús. La declaración de Jesús, versículo 51. Bueno, ¿qué dice el Señor? ¿Verdad? Lo que está declarando Él, de lo que Él era, lo que es el pan de vida. Bueno, la segunda,
La segunda sección, la confusión de la multitud, versículo 52. La confusión de la multitud, versículo 52. Y la tercera sección, las promesas del Señor. Las promesas del Señor, versículo 53 al 59. El Señor le enseña la palabra, ellos se confunden, ¿verdad? Porque empiezan a dudar y no creen, pero el Señor le da una promesa. Le da promesas. Y vamos a verla. Bien, vamos al versículo 51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Otra vez lo vuelve a repetir. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Bueno, el Señor vuelve a repetir lo que dijo en el versículo 33, lo que dijo en el versículo 35, lo que dijo en el versículo 47, lo que dijo en el versículo 48. Bueno, ¿se dan cuenta cuántas veces el Señor repite y nos repite a nosotros para que no nos olvidemos quién es Él, ¿verdad? Entonces también dice el Señor que su carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bueno, está hablando de ¿qué? De la crucifixión, que Él va a dar su vida, ¿verdad? Lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, el Señor está otra vez recalcando lo que Él había dicho ya en el capítulo 3, ¿verdad? Con diferentes palabras, pero siempre vuelve a decir lo mismo. Lo mismo nosotros cuando estudiamos la Escritura. El Señor una y otra vez nos vuelve a repetir, con diferentes palabras, pero nos vuelve a repetir. Sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, yo estoy contigo, sé fiel, yo estoy con vos, ¿verdad? No te desanimes, sé fiel. Y así está el Señor con sus hijos, alentándonos, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando dice nosotros, Pablo está hablando de la iglesia, de los cristianos, de los creyentes, de los que han nacido de nuevo, ¿verdad? No es que el Hijo de Dios haya pecado, sino que Dios lo hizo pecado, ¿verdad? Para que el Padre descargara toda su ira de mi pecado, que yo merecía recibir esa ira, la recibe ¿quién? El Hijo, ¿verdad? Allí en la cruz. Por eso Él pone su cuerpo, ¿verdad? Pone su cuerpo para ser despedazado allí en la cruz, sufriendo la ira de Dios en su cuerpo, para que yo hoy en día pueda gozar de la salvación, ¿verdad? Pero Él tuvo que venir del cielo, por eso dice el 6:51 de Juan, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré, ¿qué es? Es mi carne, dice. Es mi carne, yo voy a poner mi cuerpo ahí. ¿Por qué, Señor, vas a poner tu cuerpo? Para darle vida a aquel que cree, y verdad va a tener vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2:24. Dice así, quien llevó él mismo nuestros ¿qué? Pecados. Él llevó nuestro pecado, dice Pedro. ¿Dónde, Pedro? En su cuerpo. ¿Y dónde lo vemos eso? Sobre el madero, para que nosotros, o sea, los creyentes, estando muertos a los pecados, ya antes estábamos muertos, Cristo carga nuestros pecados, sufre la ira de Dios. ¿Qué va a pasar, Pedro? Vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia. La única manera de poder vivir la justicia de Dios, la palabra de Dios, es morir. Morir yo. ¿Cuándo muero? Cuando voy a Cristo, ¿verdad? Y veo lo que Él hizo por mí. Entonces, soy una nueva criatura. Entonces, esa nueva criatura, Dios la hace, ¿para qué? Para que viva su justicia. Por cuya herida fuiste sanado. ¿Cómo fuimos sanados? ¿Cómo fuimos perdonados? Por la herida de Cristo. Por lo que Él sufrió, nosotros ahora podemos gozar de la salvación, podemos obedecer a Dios, podemos conocer a Dios, pero todo se lo debemos a Cristo. Todo es obra del Hijo de Dios. A su sacrificio somos nosotros salvos y Él nos da vida eterna, vida nueva, para poder, como dije hoy, vivir la justicia de Dios, porque Él puso su cuerpo. Él es el pan de vida, ¿verdad? Puso su vida para salvarnos. ¿Por qué Él puso su vida para salvarnos? Porque somos incapaces de salvarnos. Somos incapaces. ¿Por qué somos incapaces? Porque estábamos muertos espiritualmente, teníamos un corazón de piedra, estábamos ciegos, ¿verdad? Como dice Romanos 3, no había justo ni en uno, no hay quien busque a Dios.
no hay quien entienda, no hay uno, ni siquiera uno, dice Dios, que me busque. Bueno, ¿qué hace el Señor? Manda a su Hijo. Ve, hijo mío, al mundo a salvar a aquellos que yo te voy a llevar para que crean en ti. Y esa es la misericordia y la gracia de Dios. ¿Merecíamos la salvación nosotros? No merecíamos la salvación, porque no hay justo ni un uno, dice la Biblia. Pero al ver las personas salvas, al ver un cristiano, un creyente, las personas que miran la gracia y la misericordia de Dios. Qué Dios misericordioso, qué Dios lleno de amor, qué Dios que regala la salvación. Mira, me salvó a mí, me cambió a mí, ¿verdad? Bueno, ven, el mundo va a ver la misericordia y la gracia de Dios. Nosotros mismos, cada vez que miramos la Escritura, vemos la misericordia y la gracia de Dios, porque nosotros merecíamos el infierno. Y Dios nos salvó, ¿verdad? ¿Cómo nos salvó? Bueno, mandó de la orden del cielo y me salvó. No, mandó a su Hijo a morir en la cruz. Él tuvo que sufrir, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice la Biblia. Alguien tenía que derramar la sangre, alguien tenía que sufrir, ¿verdad? Y tenía que venir Dios mismo a sufrir, porque no había uno justo que muriera en aquella cruz. Solo Dios podía venir a morir, ¿verdad? Bien, Juan, me quedé con Romanos. Volvemos a Juan capítulo 10, versículo 18. Juan 10, 18. Dice, nadie me la quita. Está hablando el Señor de su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Qué hizo el Señor? Porque muchas veces miramos, ay, qué horrible todo lo que le hicieron los romanos, todo lo que le hicieron los religiosos. El Señor dice, pero no, pare un poquito. Yo estoy poniendo mi vida. Yo la voy a poner. ¿Está? A mí nadie me obliga, sino que yo la pongo. Yo me pongo acá, Padre, envíame a mí. Quiero ir a morir por ellos. Yo me pongo mi vida en rescate por muchos. Tengo poder, dice el Señor, para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y lo vimos. ¿Cómo lo vemos? Cuando Él resucitó de los muertos. Él pone su vida, ¿para qué? Para salvarnos. Pero no solamente que pone su vida, puso su cuerpo para ser despedazado, hecho pedazo y sufrir toda la ira de Dios en su cuerpo, ¿verdad? Para que nosotros poder tener la vida eterna. La verdadera comida para nosotros, hermanos, es alimentar nuestra fe y se encuentra en la muerte de Cristo. Esta es la verdadera comida. Esta es la verdadera comida, ¿verdad? Que Dios está hablando. Y bueno, y es la que comemos diariamente. Diariamente nosotros abrimos la Biblia y leemos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos comiendo, ¿verdad? Espiritualmente. Estamos comiendo. Y esta es la verdadera comida. Bien, Juan 6, 52. Juan 6, 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Bueno, acá lo vemos. La confusión de las personas. Esta era la confusión que tenían ellos. Bueno, ¿cómo? Este hombre nos quiere que comamos su cuerpo, no entiendo. Ellos lo miraban literalmente, pero el Señor estaba hablando espiritualmente. Ven que ellos miraban todo carnalmente, lo mismo hoy en día. Le hablamos del Evangelio a las personas, ¿y por qué no creen? Porque ellos miran todo carnalmente, no lo están mirando espiritualmente. ¿Por qué las personas no miran nada espiritual? ¿Por qué no entienden la Biblia? Porque están muertos espiritualmente. ¿Cómo van a entender algo espiritual si son carnales? ¿Se entiende? Por eso ellos no entendían las palabras espirituales del Señor. Y así actúa una persona que está muerta espiritual. A veces no entendemos y decimos, pero Señor, ¿por qué no entiende mi hijo que le hablo del Evangelio y no entiende y no se convierte? Porque está muerto. Hasta que Dios no le da vida espiritual, no le saca la venda de los ojos, mi hijo no se va a nacer de nuevo. ¿Se entiende? Juan 3, capítulo 4. Y acá vamos a ver un ejemplo. Juan 3, 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, vemos, un maestro de la ley que enseñaba la palabra de Dios. En aquel entonces era la ley, ¿verdad? Era lo que tenían y los profetas. Él enseñaba y no había otro como él para enseñar, pero estaba muerto. ¿Por qué? Porque estaba mirando lo que el Señor le estaba enseñando a Nicodemo, él lo miró como carnalmente, lo entendió carnalmente, ¿verdad? Y el Señor no le estaba hablando carnalmente, él dice, ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de la madre otra vez? No entiendo, Señor, lo que vos me estás explicando, no entiendo. Y bueno, vemos que una persona que vive en la carne, ¿verdad? Ama la carne, o sea, esclavo de la carne, no entiende las cosas
espirituales, por más Biblia que conozca, por más maestro que sea, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo espiritualmente. Espiritualmente estás muerto, Nicodemo. Bien, Juan capítulo 4, versículo 15, otro ejemplo que ya lo hemos visto. La mujer samaritana, Juan 4:15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Lo mismo, la mujer que hizo, lo entendió en forma carnal, ¿verdad? Para su cuerpo físico, no entendió las palabras del Señor, que eran espirituales. El Señor no estaba hablando del agua física, sino estaba hablando del agua que sacia la sed espiritual. Bueno, los judíos estaban enseñados desde chicos, escuchando la ley escrita por Moisés, donde prohíbe comer carne con sangre o beber sangre, ¿verdad? Ellos fueron criados y enseñados desde chiquitos que eso no se podía hacer, y eso lo enseña Levítico capítulo 17, versículo 10 al 14, eso lo enseña Levítico, y también lo enseña Deuteronomio, capítulo 12, versículo 16, donde Dios le habla y prohíbe a su pueblo comer carne con sangre o beber sangre. Pero también la iglesia, ¿verdad? En Hechos capítulo 15, versículo 29, los creyentes, también nos da la misma orden Dios. Hechos capítulo 15, versículo 29 dice que os abstengáis de los sacrificios, de los sacrificados de los ídolos. ¿Y de qué más, Pablo? De sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. Bueno, los cristianos también debemos de abstenernos de comer carne con sangre, o beber sangre o comidas preparadas con sangre. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, ¿verdad? Lo dice. Simplemente tenemos que obedecer. Ahora aparece este hombre, ¿verdad? Dice que vino del cielo y que tiene que comer la carne de él. No entendían nada los judíos, ¿verdad? No estaban mirando a ese hombre que estaba ahí como el Hijo de Dios, que le estaba hablando espiritualmente. Y por eso los judíos se enojaron con el Señor. Porque este hombre, ¿qué está haciendo? ¿Nos quiere incitar a pecar? ¿Verdad? Bueno, que desobedecer la ley de Dios. Y bueno, y quiere que nos volvamos caníbales. Bueno, y muchas veces miramos esto y nos reímos, ¿verdad? Pero lamentablemente, acá leía un comentarista que, bueno, la Iglesia Católica también enseña cuando comen la cena, ¿verdad? La cena católica, cuando comen la cena de ellos, es comer literalmente, ellos dicen que es comer literalmente la carne de Cristo, y beber el vino es la sangre de Cristo. Ellos incitan a eso, ¿verdad? A comer literalmente la carne. Pero acá el Señor no está hablando de comer carne. Está hablando en manera figurada espiritualmente. Juan 6, 53. Juan 6, 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comierais la carne del Hijo del Hombre y bebierais su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y acá vienen las promesas del Señor. Miren, ¿saben qué? Ustedes no quieren creer, bueno, saben que no tienen vida eterna. La única manera de tener vida eterna es comer mi carne, ¿verdad? Y beber mi sangre, si no, no tienen vida eterna. El Señor hasta el versículo 58 se está refiriendo al sentido espiritual, y ellos lo entendieron en forma literal, ¿verdad? Y era claro que no iban a entender las cosas espirituales como vimos hoy, porque estaban muertos. Lo mismo cuando, como dijimos hoy, cuando predicamos el Evangelio, ¿verdad? No entienden el Evangelio. ¿Por qué no entienden? Porque están muertos. Hay que tener paciencia con el Señor. Repetirle, y repetirle, y repetirle, ¿verdad? Y lo encontramos otra vez. Bueno, ya le prediqué el Evangelio, este ya está. O este vino, se hizo, le dijo el Evangelio. ¿Para qué voy a ir yo a repetirle el Evangelio? Pero acá el Señor le repite, y le repite, y le repite, ¿verdad? Y esa es la manera de predicar. El Señor nos está enseñando. Bueno, tenemos que continuar predicando el Evangelio a toda criatura y repetirle una y otra vez como lo hizo el Señor. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente y se van a ir al infierno. Nosotros no queremos que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de nuestro Dios. El mismo sentir que Cristo, el mismo sentir que el Padre mandando a su Hijo. Es el mismo sentir que siente la familia de Dios, ¿verdad? Ah, pero este es de tal religión, no importa, predícale el Evangelio. No importa la religión que sea, no importa lo que sea, si es un ladrón, si es prostituta, si es mentiroso, si es, bueno, lo peor que hay en la tierra, bueno, allí está el cristiano. Vengo a predicarte el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios me mandó a predicarte el Evangelio. Pero vos no sabés quién soy, sí, yo sé lo que soy, o no sé lo que eres tú. Sé que eres un alma y que un día vas a ir al cielo o vas a ir al infierno.
Yo quiero que vayas al cielo, pero tenés que arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio. Por eso vengo aquí. Bien, lo mismo hizo el Señor, no miró su estatus social o lo que hacían. Juan capítulo 6, versículo 54. Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. De la misma manera, ¿verdad? Las mismas palabras vuelve a repetir el Señor. Para poder vivir, tener vida eterna, solamente es por medio de Cristo. No hay otra manera. No es por obras, no es por ser buena gente, no es por la plata que dé a las religiones, no es porque, bueno, mamá es cristiana y yo me crié en un hogar cristiano y bueno, no. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Bueno, la única manera de tener vida espiritual es comer la carne del Señor y beber su sangre para tener vida eterna. Y eso lo logramos o lo hacemos cuando tenemos nuestra fe en Él, en la obra de la cruz, ¿verdad? Que fue hecho a nuestro favor. Los judíos no querían ni pensar que un Mesías iba a ser crucificado. Ellos estaban esperando a un libertador, un gran poderoso que viniera, un hombre poderoso que viniera y lo sacara de la esclavitud de Roma. Pero el Mesías tenía que morir primero, ¿verdad? Y ellos no lo entendieron así. Por eso ellos dudaban y por eso siempre estaban altercando, por eso no querían creer en Cristo. Juan 6, 55. Juan 6, 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Otra vez vuelve a insistir con lo mismo. ¿Se dan cuenta, no? Que el Señor no cambiaba su discurso para que quedaran bien, que para caerle bien a las personas, sino que Él seguía, continuaba con el mismo discurso. El Señor le estaba dando a entender que debía morir por ellos, ¿verdad? Y tenían que ellos creer en ese sacrificio a su favor para que tuvieran vida eterna. Hechos capítulo 17, versículo 1 al 3. Hechos 17, versículo 1 al 3. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Bueno, Pablo en sus viajes misioneros llega ahí a Tesalónica, ¿verdad? ¿Y dónde va Pablo? Como siempre, a la sinagoga, donde estaban los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Bueno, ¿se dan cuenta? Ya acá en la sinagoga no creían en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no creían que Cristo debía de morir. El Mesías debía de morir. Entonces Pablo tuvo problema con los judíos porque no creían que el Mesías había muerto, sino que ellos esperaban un Mesías, un libertador. Y bueno, viene Pablo en su viaje misionero, va a la sinagoga y le enseña, ¿verdad?, que el Cristo tenía que morir para darles salvación, para darles vida eterna. Bueno, vemos la evidencia de los judíos que estaban muertos espiritualmente y estaban condenados a sí mismos por no creer en el Hijo de Dios. Muchos enseñan que el Señor está hablando de comer su carne y beber su sangre, que está hablando de la cena del Señor. Bueno, ¿sabes qué? Cuando tomamos la cena es comer la carne, ¿verdad?, y beber la sangre del Señor. Pero no es así. Está mal enseñado eso. ¿Por qué? Porque aún no había sido instituida la cena del Señor. El Señor todavía no ha dicho, hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? Está hablando, ¿verdad?, del sacrificio de su cuerpo. Bueno, ¿por qué tampoco puede ser que hable de la cena del Señor? Si se refiere el Señor a la Santa Cena, en este pasaje, ¿para qué murió en la cruz? Si tomamos la cena, ¿verdad? Tomamos la cena, ¿para qué el Señor no va a morir en la cruz, ¿verdad? Entonces, el Señor no está hablando aquí de la cena del Señor, sino que está hablando, ¿verdad?, de comer su carne y beber su sangre en forma espiritual. Bueno, tomar la cena del Señor nos salva. Lo único que salva es creer en Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Mucha gente toma la cena, ¿verdad? Nosotros no sabemos lo que tiene en el corazón, pero muchas veces hay gente que dice que es cristiana y bueno, y continúa, ¿verdad?, sirve y todo, toma la cena, pero capaz que cuando lleguemos al cielo no es salva, no lo sabemos, ¿verdad? Así que la cena no es una evidencia de una persona que es salva. Bien,
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, Dios, antes de la fundación del mundo, pensó en nosotros, por gracia, por su misericordia, para hacernos partícipes, ¿verdad? Participantes del reino, participantes de estas promesas, creyendo en estas promesas y poderlas vivir y poderlas enseñar a otros, ¿verdad? Y es la naturaleza divina. ¿Por qué somos participantes de la naturaleza divina? Porque el que está en nosotros, el Espíritu Santo, es el que nos lleva a ser partícipes de la naturaleza divina, ¿verdad? Y es el que nos lleva a huir de la corrupción que hay en este mundo y a los deseos mundanos. Obviamente que luchamos contra eso, todos los días, contra los deseos mundanos, pero ¿quién es el que nos frena? ¿Quién es el que nos dice, eso está mal, eso no lo hagas, eso es pecado, confiesa tu pecado, arrepiéntete, apártate de ese pecado, no mires esto, no digas esto, no pienses esto? Es el Espíritu, no somos nosotros, ¿verdad? Entonces fuimos elegidos por Dios para participar de la naturaleza divina, para ser santos, para ir santificándonos. ¿Por qué el cristiano lo hace? Porque tiene el Espíritu Santo. El creyente lo hace porque tiene al Espíritu Santo en su vida. No es porque él tiene un poder humano, sino que el que está en él es el que lo hace hacer espiritual y vivir esa vida que Dios le agrada. Juan 6, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Bueno, acá el Señor está dando una evidencia de la persona salva. ¿Cómo es una persona salva? Bueno, ¿cómo es aquel que está comiendo la carne del Señor y está bebiendo la sangre del Señor? En mí permanece. O sea, no es que, bueno, sí, yo soy cristiano, soy creyente, y bueno, y sí, está, bueno, los domingos soy creyente y el lunes al sábado soy mundano, ¿verdad? No, acá dice el Señor, en mí permanece. ¿Y cómo Él permanece? Y yo en Él, porque Él está en nosotros. Es la única manera de poder permanecer en Cristo, en comer su carne, en beber su sangre. ¿Cómo? Porque Él está con nosotros, ¿verdad? Todos los días Él dijo que voy a estar con ustedes. Su palabra está en nosotros y vive en nosotros. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Es el que nos impulsa, su espíritu es el que nos impulsa. Cada creyente puede vivir guiado por el Espíritu de Dios porque es el Espíritu de Dios que lo guía, ¿verdad? Solo por eso lo podemos hacer, porque Dios está con nosotros. Gracias a Dios que nos salva y nos hace crecer, ¿verdad? No solamente que nos salva, nos hace crecer, no es algo que hacemos nosotros. La fe verdadera viene de parte de Dios, no del hombre. Así como cuando comemos, así como comemos, ¿verdad? Todos los días para estar bien físicamente y no nos enfermemos, lo mismo la fe. ¿Cómo comemos? Leemos la Biblia, estamos comiendo, nos estamos alimentando espiritualmente, estamos bebiendo, ¿verdad? Las cosas espirituales de Dios. Solo así podemos subsistir espiritualmente, porque está la palabra de Dios, el alimento, y el Espíritu nos hace ver nuestra necesidad de leer y orar, ¿verdad? Y eso es comer, y eso es beber la sangre de Cristo. Así como el hombre nos esforzamos, el hombre y la mujer se esfuerzan para trabajar para el alimento físico, también el cristiano se esfuerza para el alimento espiritual. Pero el que lo impulsa, otra vez, es el auto, el que lleva el tráiler. No es el tráiler que lleva el auto, es Dios el que nos lleva, ¿verdad?, a tener ese sentir de ser como Cristo, de hablar con Él. Todo es obra de Dios. Juan, capítulo 6, versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por Él, Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Acá otra evidencia de una persona que es creyente. ¿Para qué vive? ¿Para Él? No. Dice, Él también vivirá por mí. Bueno, Él vive gracias a Cristo. ¿Y Cristo qué va a hacer? ¿Qué nos va a impulsar a hacer? Glorificar al Padre. ¿Se entiende? Él vino a la tierra a glorificar al Padre. Y si Cristo vive en mí, ¿qué va a hacer Cristo en mi vida? Impulsarme a glorificar a Dios, a obedecer la palabra de Dios. Solo, ¿verdad? Él lo puede hacer. Él nos salva, Él nos da de su espíritu. Bueno, ¿para qué? Para que lo glorifiquemos a Él. Bueno, y al Padre también, ¿verdad?
Y esta es la vida eterna. ¿Cómo sabemos una persona que tiene vida eterna? Porque glorifica al Padre y glorifica al Hijo. Nos da a conocer sus atributos. Eso es glorificar a Dios, dar a conocer a Dios, sus atributos. Bien, Juan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Otra vez, el Señor es tajante, es claro, ¿verdad? Creer en Cristo, en la obra de la cruz, en el Evangelio, es tener vida eterna. Y no solo el creer es un momento, ¿verdad? Bueno, yo creí, pasé adelante, levanté la mano y ya está. Soy salvo. Y ya está. Puedo vivir a mi manera, hago lo que quiera, digo lo que quiera, pienso lo que quiera. Bueno, no es así. Porque el Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo vivo en él. Y él no va a hacer lo que quiere, va a hacer lo que yo quiera, dice el Señor. ¿Verdad? Y comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Quién comenzó en vosotros la buena obra? Dios. ¿Yo tengo más poder que Dios? Ay, Señor, vos sabés que yo soy tan rebelde. No, Dios es el poderoso, todopoderoso. Yo simplemente soy una hormiga, ¿verdad? Que la tiene que dirigir Dios. Y cuando no lo hago lo que Él me manda, ¿qué hace? Él me disciplina, ¿verdad? Así trabaja Dios. ¿Por qué lo hace? Porque me ama, porque soy su hijo. Obviamente que si no hago lo que quiero, vivo como quiero y Dios no me disciplina, dice Hebreos, soy bastardo, no hijo. Dios disciplina a sus hijos, no a los vecinos, sino a sus hijos. Bien, creer en Cristo en la obra de la cruz, en el Evangelio, es tener vida eterna. Y no solo el creer es un momento, como dije hoy, una levantada de mano, pasar adelante por una invitación de incitación psicológica que hacen los líderes religiosos, ¿verdad? Para convencer, para tener cantidad de gente. Eso ya lo hemos visto que no es bíblico, ¿verdad? El creer bíblico es obedecer. ¿Cómo sé que una persona cree en Cristo? No es porque le pasó adelante, ¿verdad? Es porque pasa el tiempo y va obedeciendo más, y va obedeciendo más, y eso es permanecer en la palabra de Cristo, y eso es para la eternidad. El creyente empieza a obedecer en el momento que Dios lo salva, por medio del Espíritu, pero no es un momento, es para la eternidad. Toda la eternidad va a estar obedeciendo a Dios, ¿se entiende? No es por una decisión que hace un hombre, vuelvo a lo mismo. La salvación no es del hombre, es de Dios. Y si Dios me salva, lo hace por la eternidad, no por un momento, ¿verdad? Vamos a estar toda la eternidad obedeciendo a Dios. ¿Y qué hacemos aquí en la tierra? Nos esforzamos a obedecer. Estamos en guerra contra el pecado. Estamos en guerra, ¿verdad?, contra nosotros mismos. Vimos el miércoles, no sé si se acuerdan, que el hombre que gobierna a sí mismo es el hombre más, es poderoso. El que tiene a la vista de los ojos de Dios es el hombre. Ese hombre tiene poder. No el que conquista reinos y el que tiene fuerza, el que gana guerras, ¿verdad? Para eso Dios no tiene ningún valor. El que se controla a sí mismo, que deja que el Espíritu Santo controle su cuerpo, sus deseos, ¿verdad? Dominio, gracias, su dominio propio, o sea, que Dios domine mi vida, ese es el hombre fuerte para Dios. No el que tiene fuerza, el que gana guerras, el que, bueno, es un gran estratega en militar o tiene muchos armas nucleares. Bueno, eso es para el mundo, ¿verdad? El mundo ve un hombre fuerte, pero para Dios eso no tiene ningún valor. Los hombres fuertes para Dios son aquellos que se dejan dominar por Él, ¿verdad? Y son ellos, esos hombres son los que Dios usa y donde Él se glorifica en los resultados de la vida de estos hombres que dominan su carne. Por eso Pablo dice que tenía una guerra, ¿verdad?, interna con su carne. ¿Cuál era la guerra? Que él quería que el espíritu dominara su deseo carnal, no que la carne dominara al espíritu. Y esa es la guerra que tenemos todos los creyentes. El mundo no tiene ninguna guerra. El mundo le da rienda suelta a su carne. Sí, vivamos como quiera, hagamos lo que quiera. Mañana morimos, no sabemos qué va a pasar. Vamos a disfrutar la vida. Así vive el mundo. No hay ninguna guerra interna. Pero el cristiano no, eso no lo debo hacer. El cristiano lo quiere hacer. Claro que lo queremos hacer. ¿Quién, hombre o mujer, verdad, vivo, no quiere pecar? Todos queremos pecar. Pero el Espíritu Santo es que no. Frena. No hagas eso. No hagas eso. Dios te está mirando. No digas eso. No pienses eso. Dios te sabe lo que estás pensando. Y es la evidencia que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, último versículo. 6:59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Bueno,
como vimos, el Señor no es que estaba al aire libre, sino que estaba enseñando en una sinagoga, ¿verdad? Y sin duda le dieron la oportunidad al Señor de predicar, de hablar, ¿verdad? Bueno, se cree también que, como el Señor habló de Isaías 54, bueno, ¿se acuerdan que cada vez que sabático, cada día sabático que iban a predicar en la sinagoga, había un libro y leían ese libro, un pasaje bíblico, ¿verdad? Se cree que el rabino que leyó habló sobre Isaías 54. Por eso el Señor usa ese, ese pasaje para hablar, decir, bueno, como dije en el versículo 45, esto está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Bueno, hablando del pasaje Isaías 54:13, bueno, se cree que el rabino habló de Isaías 54, por eso el Señor se respalda de ese pasaje y habla, ¿verdad?, de lo que era Él, el pan de vida. Bueno, vimos que la salvación viene de parte de Dios. Dios es el que hace todo, el hombre no tiene ninguna responsabilidad, ¿verdad? El Señor vuelve a repetir, así que yo lo tengo que repetir. El Señor dice que Él conoce íntimamente al Padre y vino a la tierra para enseñarnos quién es Dios, y después de salvarnos, nosotros es nuestra responsabilidad darlo a conocer, ¿verdad? A Él y a todo el mundo, decirle quién es Dios. Y eso es una evidencia que tenemos vida eterna, porque creemos. O sea, decimos que creemos en el Evangelio y no hablamos el Evangelio, ¿qué es eso? Es una evidencia que no creo en el Evangelio. Pero una persona que dice que cree en el Evangelio y sale para afuera y el que tiene al lado le habla del Evangelio, es una evidencia que cree. Es una evidencia que cree en el Evangelio porque vive el Evangelio, habla del Evangelio, ¿verdad? No solamente, sí, yo creo en el Evangelio y vivo a mi manera. Bueno, eso no es de Dios, ¿verdad? Dios es el que guía nuestras vidas. Por eso, conocer a Cristo, ¿verdad?, es comer su carne. Estudiar la palabra es comer el pan de vida. Lo hacemos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Cada vez que hacemos esto, abrir la Biblia para leer, ¿lo hacemos para alimentarnos o lo hacemos para cumplir? Voy a leer porque tengo que cumplir. Tengo 5 minutos, Señor. No sé que tengo 5 minutos. 2 minutos para leer y 2 minutos para orar. Vos me tenés que entender, Señor. Vos sabés que hay tantas cosas que tengo que hacer, ¿verdad? Bueno, eso no es sentarnos a comer. Cuando nosotros nos sentamos a comer a mediodía, ¿cómo nos sentamos? Tranquilo, ¿verdad? Comida, gracias a Dios, damos gracias, tranquilo, comemos tranquilo. Bueno, y también podemos hacer una sobremesa, ¿verdad? Y así para nuestro alimento físico nos tomamos el tiempo, porque nos puede quedar mal la comida, ¿verdad? Ahora, cuando vamos al alimento espiritual, ¿somos iguales o lo hacemos para cumplir con Dios porque sabemos que Él nos está mirando? Bueno, ¿saben qué? Por eso muchas veces el cristiano falla, por eso fallamos. ¿Por qué? Porque nos alimentamos a la ligera. Comemos una viandita allí, medio ligerito, ¿verdad? Algo liviano porque no tengo tiempo. Bueno, muchas veces fallamos y nos enfermamos espiritualmente por no comer esa comida como debemos de comerla, ¿verdad? El Señor dio su carne, dio su vida, para que hoy en día nosotros los creyentes podamos tener vida eterna y conocerlo a Dios. Bueno, el Señor dio su vida para que creyendo en Él tengan vida eterna, ¿verdad? Bueno, ahora nosotros, como vuelvo a lo mismo, lo que dijimos hoy, Romanos 12, somos el sacrificio vivo, agradable, ¿verdad? Que nuestro cuerpo es el culto racional. Bueno, somos nosotros los responsables de sacrificarnos. Bueno, ¿qué sacrificio estamos haciendo? El Señor nos dio el ejemplo que Él se sacrificó, dio su carne, su sangre, la derramó allí, para que nosotros ahora, los cristianos, los creyentes, seamos un sacrificio vivo. Bueno, ¿cómo es ser un sacrificio vivo? ¿Estamos predicando la palabra? ¿Estamos poniendo a Dios en primer lugar? ¿Estamos poniendo al prójimo en primer lugar? ¿Predicamos el Evangelio a toda criatura? ¿Tenemos la carga de ver al mundo cómo se está haciendo pedazos y se está matando y autodestruyendo? Y nosotros mirando la tele y, mirá cómo se matan, qué horrible, pobre gente, sí. Son del mundo, ¿qué van a hacer? Bueno, pero ¿qué hacemos los cristianos? Tenemos que predicar el Evangelio, ¿verdad? Tenemos que servir a Dios, tenemos que dar a conocer al mundo, porque entre ese mundo está nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros enemigos.
Bueno, Dios, el sentir de Dios no quiere que nadie se pierda. Yo también tengo el mismo sentir. Demostramos que amamos a Dios porque estamos cumpliendo con sus mandamientos. Amamos al prójimo porque no queremos que nadie se pierda, como dije hoy, que vengan todos al conocimiento de la verdad. El mundo está muerto espiritualmente, está ciego. Como las personas, de estas personas que de la lectura, ¿verdad? En la sinagoga, no entendían. Y el Señor lo repetía, y le repetía, y le repetía, ¿verdad? Bueno, tenemos esa paciencia nosotros cuando vemos a las personas para poderle repetir lo mismo, ¿verdad? El Evangelio. A veces no sé si le ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado que, ya le hablé del Evangelio. Ya le hablé, sí. ¿Por qué no le hablaste del Evangelio? Ya le hablé 3, 4 veces. ¿Para qué le voy a hablar otra vez? El Señor acá lo repite, ¿verdad? Bueno, que podamos aprender a predicar el Evangelio como lo hacía Él. No importa. No importa cuántas veces no importa ser pesado. Repite el Evangelio. ¿Qué van a hacer? Van a murmurar, como hicieron ellos, murmurar, van a dudar, ponían en tela de juicio la palabra de Dios, se burlaron del Señor, pero el Señor continuó predicando el mismo mensaje. No importa lo que digan los demás, no importa que se ríen, no importa que me dejen de lado, yo continúo. Y van a ver después en el capítulo 6, además el domingo que viene, si Dios quiere, el domingo que viene, no, el otro domingo, van a ver cómo reaccionaron las personas y cómo reaccionó él. Él no le importó decir, bueno, no se vayan, la multitud se iban, ¿verdad? No se vayan, me van a dejar solo. No, él mira, vio que se iban, mira a sus discípulos y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse, no tengo problema. Yo tengo que cumplir con el plan del Padre, que es darlo a conocer. No vengo a buscar aprobación de ustedes. Y así tenemos que hacer nosotros, hermano. No venimos a buscar la aprobación de los hombres, sino venimos a hacer la voluntad de nuestro Padre. Así que como no podemos vivir, ¿verdad? Que tenemos que comer para nuestro cuerpo físico, no podemos vivir la vida espiritual si no comemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Señor lo está diciendo una y otra vez. Bueno, que nos analicemos como iglesia y como cuerpo de Cristo, si estamos comiendo, ¿verdad? La palabra de Dios y saciando nuestra sed espiritual con la palabra de Dios de la misma manera que saciamos nuestra hambre y sed física. Bien, vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra, por repetirnos, Señor. Padre, perdónanos, Señor, perdóname por tantas veces, Padre amado, no comer tu palabra como la debo de comer. Perdóname, Señor, por tantas veces poner primero las cosas del mundo y después poner las cosas tuyas en segundo lugar, Señor. Ayúdanos a tomar conciencia, Padre amado, que estamos aquí en este mundo para servirte a ti, para que las personas conozcan el Evangelio y te conozcan a ti, que te demos a conocer a ti en primer lugar. Ayúdanos, Señor amado, a ver, Señor amado, que somos partícipes del reino celestial, que tú nos has elegido para eso. Ayúdame, Padre, a no fracasar, a continuar trabajando y a esmerarme, a esforzarme más, a entrar por las puertas estrechas. Ayuda a cada uno de mis hermanos y a mis hermanas a poder estar juntos, llegar a la meta, juntos, Señor, Padre, fortalecidos por tu palabra, agarrados de tu mano y confiando en tus promesas. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias por seguirnos y bueno, y por compartir. Por favor, compartan. La palabra de Dios está hecha para compartir y bueno, que podamos tomar conciencia nosotros aquí en esta ciudad de Durazno, ¿verdad? Que estamos para trabajar para el reino de los cielos. Gloria a Dios por ese trabajo que Dios nos dio. Todavía fue por gracia, no merecíamos tener ese trabajo. Dios nos regala ese trabajo, ¿verdad? Y después nos va a recompensar por cómo trabajamos aquí en la tierra. Si será grande nuestro Dios, ¿verdad? Y si tendremos que serle fiel y alabarlo. Muchas gracias y muchas bendiciones.